porque lo tenemos en comunicación con el programa al analista y politólogo Gustavo Marangoni, a quien ya estamos saludando. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Hola, muy buen día. Muchas Bueno, gracias gracias por atendernos. Bueno, por de nuevo la campaña, arrancaron y se empieza a hacer notable por los spots y demás. ¿Cómo estás viendo el arranque de este nuevo tramo, ya ahora sí, rumbo al 27 de octubre, ¿no? Creo que desde el enfoque del oficialismo, bueno, hay una reafirmación, si se quiere, de algunas de las líneas centrales que fueron hasta el 11 de agosto, ¿no? No me parece que ahí haya una gran innovación, al menos hasta ahora. Yo diría más bien reforzar una identidad del votante, digamos, de aquel que en el marco del 32% obtenido hace un mes, hay que continuar fidelizando. Me parece que ante la dificultad que puede tener el oficialismo de abordar las banderas económicas, siempre se sigue apelando a un voto que desde la coalición gobernante se refuerza como moral, como un voto, inclusive por aquí está dando vuelta a un spot que justamente refuerza esa idea del concepto de lo moral, de la decencia, de la transparencia, de pensar en el largo plazo. No veo allí tantas novedades, ¿sí? En el ámbito del Frente de Todos hay una campaña que me parece que busca no hacer tantas olas tampoco, digamos, Claro. ¿no? Donde podría decirse que está la concepción de que menos es más, tratar de mantener el resultado. Claro, que corra el tiempo es el negocio del Frente de Todos, el negocio electoral, quiero decir, ¿no? Sí, obviamente después se enfatizará en el tema económico, en los indicadores que se van conociendo semanalmente, ya sea de la economía real, del empleo, de la pobreza, etcétera, como para reforzar también el discurso, pero lo que creo es que las matrices conceptuales que se aplicaron hasta el 11 de agosto, más allá de alguna pincelada, no tienen, me parece a mí, modificaciones de carácter estratégico, por lo menos en las dos principales fuerzas. Hablabas recién de la cuestión económica que seguramente el Frente de Todos va a tratar de poner sobre la mesa permanentemente. Habló la presidenta el sábado en La Matanza e hizo referencia a esto, ¿no? A precios, a ganancias de las empresas. ¿Suma eso al Frente de Todos? Me parece que refuerza, no sé si suma, porque uno dice, bueno, en términos generales, ¿no? ¿Cuáles serían los motivos que han aparecido luego del 11 de agosto para que los que votaron de una determinada manera ese día voten de una manera diferente? Entonces, bueno, ahí me parece que no es tanto el universo del padrón que tiene motivos poderosos para cambiar su voto. Quizás podamos pensar en algunas fuerzas minoritarias donde prime más, vamos a decir así, su no peronismo o su afinidad al peronismo. Entonces pueden decir, no, ante la posibilidad de que triunfe o regrese el kirchnerismo, quiero concentrar mi voto en el oficialismo, o a la inversa, decir, bueno, no, si ya la elección está jugada, prefiero reforzar el capital inicial de un futuro gobierno y voto por la línea de los Fernández. Pero me parece que, si hoy tuviese uno que hacer algún tipo de consideración con la fotografía de este 23 de septiembre, diría, sin grandes modificaciones respecto del 11 de agosto, quizás un par de puntos más o menos en el concepto general, pero no da la sensación de un vuelco estratégico, ni qué debiera pasar, ¿no? Tendría como que pasar algo muy conmovedor hacia un lado o hacia el otro para que se dé una modificación sustantiva, y eso no creo, por ejemplo, que provenga del debate, ¿no? También he probado que los debates, no solo en Argentina, sino en las distintas democracias occidentales, no parecen tener una gran capacidad para cambiar o alterar resultados electorales. Gustavo, buen día. Javier es mi nombre. Hola, Javier. Sé que la respuesta es la pregunta es por una respuesta de horas, pero para sintetizarlo en dos líneas, viene un español y te dice, mirá, Gustavo, vos como politólogo y consultor y analista, ¿qué es el peronismo como movimiento político? ¿Cómo se lo resumís? Para resumirlo de una manera sencilla, yo diría que es una cultura política muy fuerte en la Argentina, con mucha, digamos, vocación de poder y de gobierno,
y que tiene una capacidad, digamos, de organizarse en el poder y de atomizarse en la oposición, de alguna manera es en una definición posible también, es un sentimiento que se vota, como alguien dijo en algún momento, y me parece que eso tiene una fuerza explicativa, pero si se lo tuviese que sintetizar en una oración, yo le diría al español que sigue siendo el eje de la política argentina, en el sentido de que se vota a favor o en contra del peronismo en buena medida, sin que esto suponga un juicio de valor que quienes votan a favor lo hacen bien o quienes votan en contra lo hacen bien. Diría, es el ordenador de la política argentina, y de hecho ese 32% que no lo votó es un 32% que es un piso sin duda consistente para eventualmente los próximos años de una oposición, claro. Que van a estar firmes, porque en última instancia los que votaron por la fórmula de Macri y Pichetto son plenamente conscientes de que los resultados del gobierno probablemente estén lejos de lograr un aprobado, pero el solo hecho de que constituyan una alternativa al peronismo es un elemento valioso para votar esa fórmula. Claro. Entonces me parece que el peronismo sigue siendo el gran clivaje de la política argentina. Gustavo, hablando de peronismo, recién le preguntábamos al senador Carlos Caserio sobre la convivencia del armado de Fernández, aquellos sectores que no son kirchneristas, con la convivencia con sectores como la Cámpora. ¿Cómo imaginás eso en un gobierno de Fernández? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, digamos, porque aquí parece que en los últimos años triunfan gobiernos coalicionales, ¿no? No al estilo europeo, no al estilo donde hay 3 o 4 partidos que tienen representación parlamentaria y deciden hacer algún tipo de acuerdo, sino bajo frentes electorales que, cada uno aporta en algunos casos biografías individuales, en el otro caso aporta un poder territorial, y acá lo que hay que ver, digamos, es cómo funcionan una serie de agregados políticos hacia adelante, en el cual hay un presidente o un eventual presidente que fue propuesto por su vicepresidenta, que tiene un poder territorial y un poder simbólico muy importante, que ha incorporado otros actores relevantes como el Frente Renovador, Sergio Massa, que congrega también la figura de los gobernadores, y hay que ver cómo se resuelve el liderazgo en una fuerza como el peronismo, donde la palabra liderazgo tiene una significación, si se quiere, mucho más pronunciada que en el ámbito del no peronismo. Porque el peronismo justamente se caracterizó, por lo menos en el pasado, por la dificultad para convivir con diarquías, con poderes divididos. Siempre eso se termina como resolviendo en una unidad. Ahora, aquí ha surgido algo que tiene aspectos novedosos y que tendrá que probar en el gobierno y en el contexto de una de las crisis más severas por la que transita la República Argentina, qué modo de proceder a resolver y a tomar decisiones se encuentra que sea funcional a salir de la crisis y no a profundizarla. Claro, claro. Gustavo Fernanda te saluda, buenos días. Hola, buen día. Te vuelvo un poquito sobre los debates. ¿Qué crees que pueden aportar cuando no van a definir el voto, cuando por ahí no tienen gran caudal de audiencia, sino más bien el análisis que se haga de los debates a posteriori, es lo que la gente por ahí indaga un poco más? Y si crees que la estructura de hablar de 8 temas está buena, o por ahí tendrían que ser menos temas y más tiempo. Mira, no creo que los debates en la Argentina, como decía antes, modifiquen un escenario electoral, en primer lugar. Después, en segundo lugar, habría que analizar el porqué, la obligatoriedad de un debate, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿No te parece desde el punto de vista personal, obviamente, no puedo hablar más que desde mi propia persona. Yo no estoy de acuerdo con la obligatoriedad del debate. Me parece que en todo caso eso está en el universo voluntario de cada uno de los candidatos de presentarse hoy y pagará eventualmente un precio si es que lo tiene que pagar en el caso de no presentarse. A veces no paga ninguno. Si uno se va a la historia argentina un poquito más hacia atrás, el famoso Angelos Menem, Angelos
lo retó un debate, Menem no se presentó, y igualmente ganó Menem. Claro. Me parece que eso los electorados, de acuerdo a cada coyuntura, lo pueden interpretar de cada manera, como también a lo mejor habría que pensar el porqué, y hacia el futuro me parece que las PASO va a haber que repensarlas, habrá que pensar también por qué el Estado o una ley tiene que arreglar la forma en que los partidos políticos eligen a sus propios candidatos. Me parece que es una discusión interesante. Claro. Que a lo mejor que se establezca que tiene que ser por día, de una manera donde voten los afiliados, los no afiliados, creo que eso es susceptible de ser debatido. Pero respecto al tema de encima dos debates de carácter obligatorio, con tantos temas, me parece que es un hecho que tiene más relevancia periodística para los periodistas que para el ciudadano común. Claro. Gustavo, la última, y te vuelvo sobre la cuestión interna del peronismo. Recién hablábamos la convivencia de sectores no kirchneristas con la cámpora. ¿Imaginás que Fernández va a tratar de construir como contrapeso un poder más basado en los gobernadores? Me parece que los gobernadores tienen su peso gravitacional por muchos motivos, digamos, que son obvios, porque además es un país federal y es un país donde los gobernadores revalidaron títulos antes que los candidatos presidenciales, digamos, ¿no? Sí. Entonces eso les confiere un relieve particular, pero también es cierto que a nivel presidencial y sobre todo en las experiencias peronistas, los liderazgos siempre requieren nitidez. Entonces hay que ver cómo opera esto. Si Fernández Alberto, sí, para que aclarar esos apellidos, si Fernández Alberto, digamos, puede conjugar el hecho de tener un liderazgo visible, digamos, con peso propio, etcétera, y eso no generar un estrés en la coalición oficial, digamos, e imaginar a Cristina con un poder que por supuesto está en el ámbito de los votos, también de lo simbólico, pero que no entre en colisión con esto. Como siempre, en teoría todo es posible. Claro. Después hay que ver cómo funciona y cómo opera en la realidad. Pero me parece que a lo mejor inicialmente el peso de la crisis va a obligar de alguna manera a concentrar alrededor de la unidad y de cierta concordia, porque la verdad que la situación va a ser muy delicada desde arranque, y si a eso se le suma algún tipo de exageración de la deliberación interna, bueno, los temas se pueden agravar más que mejorar. Claro. Gustavo, como siempre te agradecemos mucho, un gusto poder hablar con vos. Que tengan muy buena semana. Igualmente, gracias.